Vamos a empezar la predicación y la titulé La gloria de Dios. Así se llama la predicación. Y vamos a comenzar en Éxodo capítulo 14. Versículo 13. Y dice la palabra de Dios así. No tengan miedo, le respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Aquí es cuando el pueblo egipcio va persiguiendo al pueblo de Israel. Antes de llegar al Mar Rojo. Y al pueblo de Israel les entró ese temor, ese miedo. Porque cuando tú ves las cosas con tus ojos naturales, siempre te va a infundir temor, siempre te va a infundir miedo. ¿Sí? Cuando tenemos la convicción y la seguridad que Dios es el que pelea las batallas que tú tienes en tu diario vivir, tu vida va a ser cambiada y transformada. Cuando tú no confíes plenamente y totalmente y dejes tu vida en las manos del hacedor de milagros, siempre va a haber circunstancias en las cuales va a haber ese desánimo, va a haber ese temor y va a haber esa angustia. Cuando tú deposites tu persona en las manos de Jesucristo, tú vas a vivir una vida plena, una vida confiada, no en tus fuerzas, no en tu fortaleza, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que da poder, Él es el que te da la autoridad para tomar y poseer lo que Él ya tiene establecido en su palabra. Y vemos que el pueblo de Israel estaba temeroso. Por eso dice Moisés, no tengan miedo, porque mayor es Él que está en nosotros que aquellos que vienen, que están en el mundo. No importa quién sea, no importa si es una nación. Nada más confía en el Señor, porque si tú confías en Él, Él lo hará. Aunque se tardare, Él su promesa la cumplirá. Si nosotros le somos fieles, Él va a ser fiel a nuestras vidas. Y ese concepto debemos tener nosotros como iglesia y como pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay identidad de padre a hijo, siempre te va a infundir el temor el enemigo. No es bueno el temor, porque te paraliza, el temor te paraliza. La circunstancia y el miedo te paralizan, pero cuando tú tienes temor por hacer la voluntad de tu Padre, ese temor te da fuerza, te da fortaleza para seguir adelante sin ver atrás. Y ellos volteaban para atrás, porque el pueblo egipcio venía detrás de ellos. No estaban confiando en Dios, estaban confiando en un hombre, que ese hombre, su nombre es Moisés. No estaban confiando plenamente en Dios, porque si estuvieran confiando plenamente en Dios, no mirarían la circunstancia, mirarían lo que Dios ya tenía preparado para sus vidas. Esa nación, ese pueblo que dice su palabra, que emana leche y miel. ¿Qué es lo que acontece? Ese pueblo estaba esclavo, no de su persona, de su mente. Tenían una mente cautivada, cauterizada. No tenían una mente libre. Aunque fueron libres de la nación de Egipto, andaban caminando y transitando en los desiertos, pero siempre con un pensamiento cautivo,
siempre con una mente desordenada. Y Dios no es un Dios de desorden, nuestro Padre es un Dios de orden. Por eso Moisés le decía, no tengan miedo, el Señor peleará la batalla por ustedes. Confíen en Dios y Él lo hará. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. ¿Cómo Dios le da la autoridad a la persona que está dentro de su voluntad? Cuando tú caminas dentro de la voluntad de Dios, Él te va a respaldar. Cuando tú no estés haciendo la voluntad de tu Padre, Él te va a dejar y Él te va a desamparar y vas a vivir por su gracia y por su misericordia, no por su bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Dice tú, no yo. Le está diciendo Moisés, tú levanta tu vara. ¿Qué te está hablando el Señor? Que ese mismo poder y esa misma autoridad Él nos delega a nosotros cuando estamos dentro de su voluntad. Pero hoy la iglesia no ha caminado dentro de su voluntad, ha querido hacer lo que le place, lo que quiere y como quiere. Pero todas las cosas son puros ritos y puras tradiciones humanas. Por eso la gloria de Dios no se manifiesta sobre la iglesia, sobre su pueblo. Y su pueblo carece del poder de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio no consiste en palabras, sino consiste en poder. Y Dios nos enseña una vez más a través de su palabra cómo Él respalda la fidelidad de la persona. Cómo Él respalda la fidelidad de cada uno de sus hijos, no la infidelidad. Él está dando la autoridad a Moisés para que haga, que extendiera el brazo y la vara para que el mar se abriera y para que el pueblo empezara a cruzar. ¿Y cómo el Señor se iba a llenar de la gloria? ¿Por qué? Porque todo el pueblo de los egipcios iba a perecer en el mar. Todo el pueblo de los egipcios iba a perecer en el mar. No iba a haber uno solo que quedara con vida. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército, de sus carros y jinetes. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Nuestro Señor. ¿Quién es el que da el crecimiento? Nuestro Señor. Entonces Él le puso ese querer que los persiguieran a través de endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un plan y un propósito de que toda esa nación pereciera, todo ese ejército pereciera. Todos esos que salieron a perseguir y a destruir al pueblo de Israel, perecieron ahí en el mar. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los que se quedaron en la nación, ¿sabes qué? Van a saber de generación en generación hasta el fin del mundo que el Señor hizo proezas a favor de su pueblo. Y aunque se han querido levantar, Dios siempre ha respaldado a su pueblo, no por la obediencia, sino por el pacto que Él hizo a Abraham. Porque dice la palabra que todavía el pueblo de Israel tiene un velo que lo encubre de la verdad,
de la justicia de Dios nuestro Señor. Pero cuando Él tenga ese tiempo perfecto para su pueblo, ese velo va a ser quitado. Y entonces sí, todo el pueblo de Israel, jóvenes, ancianos, niños, ancianos, todos doblarán su rodilla, todos confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Y la gloria del Señor se va a manifestar sobre todas las naciones de la tierra. No va a haber lugar donde la gloria de Dios no sea manifestada sobre toda la tierra. Y a todos que Él tiene ya escritos desde antes de la fundación del mundo, si están dentro de su voluntad, todos van a llegar a su destino final. Y todos aquellos que quieren hacer su voluntad van a perecer como perecieron los egipcios ahí en la mar. No van a llegar a su destino final. Porque es la voluntad de nuestro Padre en nosotros o es nuestra voluntad. Porque el mundo camina haciendo su voluntad y nada tiene que ver Dios con ellos. Entonces nosotros como iglesia, como cristianos, debemos someternos a su voluntad. Y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. De otra manera no vamos ni a ver nada vamos a ver. Únicamente que va a ser otra religión más. Por eso hay muchas iglesias que no viven el poder de Dios. No ven milagros en sus trabajos, no ven milagros en su familia, en sus hijos. Y nada, ven nada. Únicamente hablan gloria a Dios y que Dios te ve, pero de ahí en más no ven nada. Y yo no digo que esté mal, está muy bien. Lo mal que veo yo es que no están recibiendo la bendición de nuestro Señor, que es la que enriquece y no añade tristeza. Y que por esa causa la iglesia está sobreviviendo. No está viviendo, está sobreviviendo. Porque no tienen trabajos, porque están enfermos, porque están desahuciados, están tristes, están deprimidos. ¿Por qué? Porque no han entendido el plan de Dios. Cuando la gloria de Dios se establece en un hogar, las circunstancias cambian. La vida cambia, la persona cambia, es renovada, es transformada, es instruida, es corregida. ¿Por qué? Porque ya uno se somete a su voluntad. Pero la persona que no quiere, tristemente está caminando solo. No como oveja, como cabrito. Porque aquí en la palabra nos enseña que hay ovejas y hay cabritos. Y el cabrito es el que se opone a la justicia, a la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la oveja es mansa. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Quedando entre los egipcios y los israelitas, durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. ¿Quién es el que va al frente como poderoso gigante? Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo? Tanto la columna como el ángel de Jehová fueron a la retaguardia, hacia atrás, donde venía el último de los israelitas. Ahí se estableció la nube, la columna de fuego y el ángel de Jehová. Para unos era oscuridad, que en este caso eran los egipcios, y para el pueblo de Israel era luz. Y cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Por eso cuando la luz llega en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener esa dirección en cómo estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. El que está en la oscuridad no sabe cómo camina, porque de cualquier momento va tropezando, porque no sabe dónde es lo que está caminando. Pero nosotros que caminamos en la luz, el resplandor de su gloria nos va a llevar para que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque solo es un camino, Él es la verdad y Él es la vida.
A los que viven en tinieblas, por eso tropiezan, por eso fracasan, por eso quedan muertos, por eso perecen. Pero los que van dentro de la voluntad de Dios, vamos a llegar a ese destino final que Él nos tiene preparado. Y por eso tenemos que ir nosotros de gloria en gloria, de victoria en victoria. Por eso nos habla su palabra, no para ir de tropiezo en tropiezo y de fracaso en fracaso, triste, deprimido, desahuciado. No, la iglesia de Jesús debe de ir tomando lo que Él ya tiene establecido y preparado para todo su pueblo, para todos los que le aman. Hay amadores de sí mismos, no amadores de Dios. Y los que son amadores de sí mismos nada tienen que ver con Dios. Porque primero es Dios. Hay que amar a nuestro Padre sobre todas las cosas. Y posteriormente amarme a mí para amar a mi prójimo. Pero ya cuando no estamos dentro de su voluntad, dentro del orden que Él establece, ya nada es igual. Ya nada estamos haciendo bien. Entonces Dios no permitió que se acercara el pueblo de Egipto hacia el pueblo de Israel. Él los guardó. Aún en su manera de pensar el pueblo de Israel, Dios a través de lo que le había prometido a Abraham, eso estaba cumpliendo. Por eso nuestro Padre no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete lo cumple. Él no es como nosotros. Y aquí estaba el cumplimiento de la promesa. Que el pueblo tenía que pasar el mar para ver la gloria de Dios. Y solamente Él es el autor de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Él es dueño de la honra, del honor, de la alabanza, de la gloria, de todo. Él es el merecedor de todas las cosas. No es el hombre, es nuestro Señor. Y cuando aprendamos a entronarlo, a honrarlo como lo que es para nosotros, nuestras vidas van a cambiar. No para estar vituperando su nombre, no para estar pecando de continuo y decir gloria a Dios, mientras que con la boca estamos peque y peque de continuo y nuestro corazón está fuera de la voluntad de nuestro Padre. Tenemos que tomar decisiones sabias y entendidas. Ahí nos vamos al versículo 30 y vamos a ver cómo caminaba este pueblo. Del mismo capítulo 14. Dice, en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. ¿Quién creyó al Señor? Los israelitas. Pero no fue con el corazón, fue con su boca. Porque vemos que cuando después que cruzaron el mar rojo o el mar de los juncos, empezaron a estar murmurando de los milagros y prodigios. El primer milagro y prodigio que hizo, eso fue lo que los sorprendió. Pero como ellos habían salido de una cautividad de una nación, todavía su mente estaba cautiva. Todavía sus pensamientos estaban entenebrecidos. Y esa fue la causa por la cual el Señor de señores, el Rey de reyes, dijo, este pueblo aquí se queda postrado en el desierto. De 20 años para arriba, todos perecieron. Porque de continuo era estar murmurando, estar criticando, estar enjuiciando. De nada le sirvió ver la gloria de Dios. Porque no lo entendió
este pueblo de Israel. Y los que no tenían el entendimiento y el discernimiento, Dios le dijo, de los 19 para abajo son los que van a entrar a la tierra prometida. Porque Él es el que da la orden. Nada más nosotros tenemos que obedecerla. Aquí no se trata si digo yo, si dice usted, no. Aquí se trata de lo que diga nuestro Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Le guste o no le guste, quiera o no quiera. Por lo tanto, de una vez por todas, tenemos que recibir la disciplina para aceptar todo lo que Él nos está enseñando. Porque de esa manera vendrá el crecimiento a nuestras vidas, realmente como cristianos genuinos, no como apariencia. Hay multitudes que aparentan ser cristianos cuando están viviendo en los deleites de su carne. Y qué triste es que por causa de todo ese tipo de personas, yo no digo que son cristianos, yo digo que son personas, porque el cristiano tiene identidad y tiene temor para honrar a su padre, y el hijo es el que debe de aprender de su padre. Vemos que todo lo salvó. ¿De qué lo salvó? De sacarlos donde estaban prisioneros, de la nación egipcia. No los salvó para una vida eterna, no. Nada más los salvó de que el pueblo egipcio no los matara. Pero ellos, con sus actos y su mente corrompida, quedaron postrados en el desierto. Por eso el cambio en la iglesia de Jesucristo viene a través de la renovación de la mente. Cuando tú no tienes una mente renovada, tú sigues siendo un viejo hombre metido aquí en una iglesia cristiana, con esos pensamientos desordenados, con esos deseos pasionales que para nada te llevan al destino que Dios tiene preparado. No por estar aquí, tenemos que entenderlo bien. Vemos que este pueblo era su pueblo y es su pueblo, pero Dios no solapa el pecado ni la maldad. Todo pecado va a alcanzarlos donde quiera que se encuentre. Y a toda esa generación obstinada de los 20 para arriba, el pecado los alcanzó. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Cristo Jesús. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. Vamos a comenzar del 13. Y dice el apóstol Pablo, dice, no hacemos como Moisés, quien se ponía el velo sobre el rostro, para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo Jesús. Y la pregunta es, si nosotros recibimos a Jesucristo, ¿por qué todavía tienes ese velo? ¿Por qué sigues pecando deliberadamente? ¿Jesús es el mentiroso o el enemigo es el que te hace que estés caminando en tu engaño y en tu mentira? El velo solamente se quita cuando Jesús llega a tu vida. Y por eso, de esa causa, el pueblo de Israel todavía está en ese velo. Va a ser hasta el tiempo perfecto de nuestro Señor, cuando ese velo les ha quitado y ellos van a ver de cara a cara al Señor. Y así como se ponen a adorarlo con mayor intensidad y ya conociendo el camino, la verdad y la vida. No la ley. ¿Por qué? Porque su mente se embotó. Pero Dios tiene un plan perfecto para su pueblo y en el momento perfecto. Porque tenemos un Dios perfecto y Él es el que nos perfecciona dentro de su voluntad. Fuera de su voluntad, Él no puede hacer nada en la vida de cada uno de nosotros.
Y usted toma la decisión. Si quiere ser perfeccionado, sométase a su voluntad. Si quiere seguir caminando como usted, quédese como está. Si usted no se arrepiente de su mala manera de vivir y de estar pecando deliberadamente, pues usted sabrá dónde quiere pasar su eternidad. Pero si usted está pecando y transgrediendo los mandamientos y los estatutos y decretos de nuestro Señor y Padre, usted es el que está siendo enjuiciado. Porque por sus palabras seremos condenados y por nuestras palabras seremos justificados. También por nuestro testimonio a través de acciones hechas con nuestro cuerpo. No solamente con lo que hablamos, sino también con lo que realizamos con nuestro cuerpo. Nada más en Jesucristo se quita el velo. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia no lo ha entendido? O sea, como si no se diera cuenta que lo que está haciendo es un pecado, que lo que está haciendo está doliéndole al corazón a nuestro Padre, que lo que está haciendo, su caminar y su proceder no es agradable delante de sus ojos. ¿Por qué no lo ha entendido la iglesia? Porque el enemigo es el que te cega el entendimiento. Al pueblo de Israel así está, porque ellos caminan bajo la ley todavía. Pero cuando Dios llegue, Dios les va a quitar el velo y van a conocer la verdadera doctrina del Evangelio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ese momento, tanto niño, joven, adolescente y anciano, todos a la par, estarán en un mismo sentir y en un mismo espíritu, porque solo tenemos un Dios. Y aunque haya muchas iglesias, tenemos que caminar dentro de su voluntad en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Porque el espíritu de nuestro Padre no son muchos. Y hay el que quiera caminar en su voluntad. Una cosa sí tengo seguro, va a perecer. Y va a desaparecer del libro de la vida, no solamente de esta tierra, sino del libro de la vida, porque Dios tiene el poder de borrarte y tiene el poder de dejarte cuando tú estás dentro de su voluntad, y cuando tú camines dentro de su voluntad, Él te va a presentar como ofrenda de lo fragante delante del Padre de la gloria, porque le fuiste fiel. Porque aún en las peores circunstancias te esforzaste para obedecerlo y para seguirlo. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Hay libertad en la iglesia de Jesús? No hay que hablar, no, hay que examinarnos. ¿Somos libres realmente? Libres de toda atadura, libres de alcohol, libres de fornicación, libres de adulterio, libres de robo. ¿Realmente somos libres? Libres de toda enfermedad, libres de toda miseria. ¿Realmente somos libres? ¿Cómo estamos viviendo? Si de nuestros reyes es el mundo, su plenitud, el oro y la plata y todo. O sea, ¿por qué vamos a estar padeciendo nosotros como su pueblo, como sus hijos, siendo que Él ya lo tiene todo establecido para cada uno de nosotros? Nosotros no somos libres porque nosotros mismos nos enlazamos a través de estar mintiendo, a través de estar pecando deliberadamente. Él ya nos libertó, Él ya pagó el precio en la cruz y dijo, ¿qué? Hecho está. Ya está consumado, yo ya lo hice todo, ahora ¿sabes qué? Ahora te corresponde a ti como mi hijo guardarte en santidad, porque si no te guardas en santidad no vas a ver mi rostro. No para estar pecando. Y el que peca es el que tiene el velo, es el que no le resplandece la luz, porque la luz es lo que hace todo visible. Todo lo puedes ver. No puedes decir, no veo, no, todo lo puedes ver. Pero como el enemigo es tan astuto, te tiene cegado el entendimiento.
Y con lo que tú ves son con tus ojos naturales y lo único que ves es lo que te ofrece la inmundicia. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. ¿Quién es el que nos transforma? Su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te transforma es porque no le permites que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él no nos va a llevar de fracaso en fracaso, de dolor en dolor, de enfermedad en enfermedad. No. Él nos va a llevar a su destino final cuando estemos dentro de su voluntad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Los hechos que Dios hace en nuestra vida son visibles. Si antes era drogadicto, ya no lo soy. Si antes era lo que fuera, ya no lo soy. Y es lo que yo estoy manifestando. Y cada uno de nosotros es lo que debe de reflejar. Porque nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero como la iglesia no lo ha entendido y comprendido, por muchos que se dicen que son cristianos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado. Y ni entran, ni dejan entrar. Porque hay gente hambrienta que quiere entrar a conocer la voluntad de nuestro Padre. Pero por tales de esas personas que se dicen, no que son, que se dicen ser cristianos, pero no lo son. Porque el que es de Jesús obedece su palabra, practica su voluntad para que venga la perfección a su vida. Y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él nos va a dar lo que necesitemos, en el área que sea necesaria. Él nos va a dar más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Entonces vemos por qué la iglesia está cautiva. El pecado te pone el velo. Y por eso vives en la carne, en los deseos y deleites de tus carnes, de tu cuerpo. Y es triste que la iglesia por la cual Jesús viene, Él no va a venir por ese tipo de iglesia, ese tipo de personas. Él viene por sus hijos. Él no viene por pariente, no viene por primo, no. Él viene por sus hijos. Y un hijo es el que tiene esa relación de padre a hijo. ¿Para qué? Para que siempre nos guardemos dentro de su voluntad. Si yo escucho a mi padre, lo obedezco y voy creciendo y voy practicando lo que me va enseñando, y eso es lo que me va a dar la estatura del crecimiento espiritual aquí en este mundo, para ser testimonio delante de los hijos de los hombres y delante de su trono de la gracia. Y no nada más una iglesia de emociones, porque Él no viene por una iglesia emocional. Él viene por una iglesia con convicción, con seguridad y con identidad. Y identidad es conocer a tu Padre. El que no lo conoce, por eso hace lo que hace. Pero si yo conozco a mi Padre y yo sé lo que le agrada a mí, yo tengo que hacer su voluntad. Porque cuando yo me someto a su voluntad, yo estoy preparado para recibir cosas mayores. Si en lo poco le soy fiel, en lo mucho me va a poner. ¿De quién quieres aprender? ¿De una persona, de un hombre?
¿O quieres aprender de tu padre? ¿Quieres aprender de tu pastor? Pues sométete a su voluntad. Y ya deja de estar jugando al cristianito. Porque no por la palabra que diga soy cristiano, quiere decir que ya estás del otro lado. Es un proceso. Y tu testimonio va a hablar más que 1000 palabras. Si realmente lo que estás diciendo con tu boca, lo estás realizando con tu cuerpo. Que seas testimonio. No, pues cualquiera habla. Es lo más fácil hablar. Pero hacer, no cualquiera lo hace. No cualquiera disciplina su cuerpo. Ni se exige a sí mismo. Tenemos que exigirnos nosotros a sí mismos para llegar a esa excelencia, para llegar a esa perfección. Si yo no me exijo como persona, como ser humano, todo me vale. Yo tengo que exigirme para disciplinarme. Yo tengo que corregirme para aprender. Y tenemos que aprender sobre todas las cosas de nuestro Padre, que no es el que corrige, que redarguye, que instruye, que prepara. Tenemos a nuestro Señor, que es nuestro admirable consejero. ¿Te aconseja que haga lo malo? ¿O son tus deseos? A mí me aconseja que haga todo lo bueno. Y no importando sin ver a quién. Clases sociales, raza, no. Yo tengo que hacer el bien a mi prójimo. ¿Por qué? Porque Él me aconseja. Él es el que me dice, haz esto. Y cuando tú lo obedeces, estás preparado para recibir otra orden. Cuando no lo obedeces, ya te quedaste ahí. Pero cuando Él te dice, ama a tu prójimo y lo amas, Él te vuelve a decir, ¿sabes qué? Dale alimento al forastero. Y lo haces. Pero cuando lo vas practicando, Él te va enseñando y Él te va perfeccionando. No como un cristiano soberbio altivo, no. Con la humildad y la mansedumbre de nuestro Padre Celestial. Sobre todas las cosas con su amor, porque su amor sobrepasa toda barrera. Para el amor no hay barreras, porque el amor es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 4, del 18 al 22. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar liberación a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Esta es la profecía del profeta Isaías. Cuando a través de Jesús que está leyendo el rollo, dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y así como se cumplió en ese momento esa escritura que él está relatando a través de su palabra, así todas las cosas se van a ir cumpliendo conforme a su voluntad y al orden que Él tiene establecido. ¿A qué vino Jesús? Él vino a cumplir un plan y un propósito aquí a esta tierra. Primeramente, a salvarnos. Y posteriormente para empoderarnos, para lo que Él nos enseña. Lo que a Él vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿No está sobre ti el Espíritu del Señor? ¿No tenemos a su Espíritu Santo? ¿Para qué lo tienes? ¿Para estar perdiendo el tiempo?
Aquí nos enseña un plan y un propósito por el cual Jesús vino a la tierra. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, no malas. Por eso un hijo siempre tiene la palabra correcta dentro de su voluntad. Tenemos que hacer siempre todo lo bueno, no unas cosas buenas y otras cosas malas y otras más o menos. No. Tenemos que aprender de nuestro Señor. Todas las cosas que realicemos y que practiquemos, todo debe de ser bueno, agradable y perfecto delante de sus ojos y de los hijos de los hombres. Porque Él fue un testimonio aquí en la tierra. Y como testimonio también nosotros como su iglesia, como sus hijos, debemos de ser un testimonio aquí viviente. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Dice, yo vine con este plan y este propósito a predicar el evangelio del reino. Por eso Él dijo, no, yo no estoy haciendo mi voluntad, yo hago la de mi Padre que me envió. Con eso los confrontaba a todos los fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. ¿Y qué le contestaban? Este demonio tiene. Viendo el poder y la gloria de Dios a través de nuestro Señor, todavía se lean con sus palabras corrompidas. Y eso es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, a proclamar el evangelio del reino. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A orar porque se encuentra desahuciado, al que se encuentra triste, al que se encuentra deprimido. Él lo va a hacer, no nosotros. Porque dice su palabra que cosas mayores haremos en su nombre. No porque no, a eso es lo que nos enseña su palabra. Y eso es lo que debemos de creer. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y si Él en el principio del fundamento, cuando vino y tomó lugar aquí en la tierra y empezó a enseñar su doctrina, su evangelio, hoy en día tenemos que ver la gloria de Dios con mayor poder. Pero no la vemos porque el hombre se ha encargado de hacer su voluntad. Esa es la causa por la cual la iglesia necesita, padece de milagros, padece de todo lo que es de nuestro Señor. Y Dios lo que anhela para su iglesia es una iglesia gloriosa, una iglesia radiante, una iglesia en santidad. Y no la vamos a ver o no va a ver, ¿por qué? Porque el hombre se ha encargado de decir, tú estás bien, y así camínale. Porque si confesares con tu boca que Jesucristo se levantó de entre los muertos, serás salvo tú y toda tu casa. O sea, con palabras tan ligeras así, con eso hacen creer que la persona ya es salva. Y no les enseñan que deben de estar dentro de la voluntad del evangelio del reino para que pueda ser salva. Y cuando tú te sometes a su voluntad es porque tú vas a obedecer y practicar cada una de las cosas que tu Padre te está enseñando. No nada más hablar la palabra a lo ligero. Tiene que decirles el fundamento del evangelio del reino. Que tenemos que vivir y establecer nuestras vidas en la roca inconmovible que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. ¿Quieres llegar a tu destino final? Cimienta tu vida, cimienta tu hogar, tu familia en la roca. No edifiques en arena. No edifiques fuera de la voluntad de Dios, porque vas a perecer. Y el rato te vas a desanimar, te vas a deprimir porque pensabas que tú estabas haciendo las cosas bien. Por confiar en la persona
que estuvo tomando un tiempo para estarles enseñando una doctrina de hombres, una doctrina aún de demonios. Es trágico hoy en día lo que la iglesia de Jesucristo le está pasando. Pero todo es a causa y a consecuencia de no tener una relación, de no tener una intimidad. Métete a tu cuarto secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Si tú no tienes una relación a través de estarle orando, a través de estar escudriñando su palabra, a través de estar intercediendo por tu ciudad, por tu familia, por tu nación, por el pueblo de Israel, no estás haciendo nada. Y eso es lo que te va a llevar a una renovación y una transformación, la relación que tengas con tu papi. Imagínese que tenga usted a su padre y que esté enojado con él. Que no le digas, padre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿O qué te pasa? ¿O qué te puedo ayudar? O sea, la iglesia no lo ha entendido. Porque la relación es la que te va a llevar a esa dimensión y ese destino final y glorioso que nuestro Señor tiene preparado. El hijo debe de aprender de papi. Y Él es nuestro Padre. Él es perfecto, Él es unigénito. No desvíes tu mirada y no los pongas en el hombre. Ponlos en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando tu vista la enfoques en este mundo, en las personas que están a tu alrededor, vas a perecer, vas a tropezar, vas a fracasar. Ponlas en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa fe te va a llevar a otra dimensión. Esa esperanza que tienes en el Salvador te va a llevar y te va a empoderar para que el plan y el propósito que tienes sobre cada una de nuestras vidas, Él lo vaya cumpliendo en su momento, en su hora y en su año. Todos tenemos un plan y un propósito aquí en este mundo. Jesús vino con un plan y un propósito. El pueblo de Israel estaba enfermo. Había cojos, eran sanados. Había hombres que estaban endemoniados, eran liberados. Había ciegos, miraban, sordos, oían. Ese fue el plan y el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo. Y no solamente para eso, para morir en la cruz. Para que toda esa carga de pecados, toda esa maldad que atesorábamos nosotros, Él vino y la tomó, Él hizo suya, Él se hizo maldición. Porque nosotros éramos malditos por estar transgrediendo de continuamente sus estatutos y sus decretos. Ahora, gracias a Dios, somos los benditos de Jehová. No para hacer lo malo, sino para hacer lo bueno. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres que vean a Jesús en tu persona? Practica lo que te está enseñando tu Padre. Y no para que vean esa persona. Ahí vienes, empiecen a murmurar, a criticar. Que vean realmente a Jesús en tu persona, que no te vean a ti, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que eso sea lo que refleje en nuestra vida. No nada más de estar hable y hable pura palabrería. ¿No dice que la palabra mata? El Espíritu es el que te da vida, no tanta palabra. Porque el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Y tú tienes que mostrar el poder de Dios a favor de tu persona, a través de la bendición, a través de la libertad, a través de la sanidad, a través de tu trabajo, en todas las áreas. Eso es manifestar la gloria de tu Padre en tu vida, en tu casa. Vamos de nuevo a 2 Corintios. Capítulo 4, vamos a comenzar del versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor.
Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el que encubre el entendimiento? Es el maligno. Si a ti no te resplandece el evangelio de la verdad, del amor, de la justicia, es porque tienes un velo encubierto. Ese velo te permite ver y entender el evangelio del reino para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Su palabra es luz. Su palabra es verdad. No puede decir que no lo entiendes, que no la comprendes. El pecado es lo que te causa eso. El velo que no te deja ver ni entender el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. El pecado es el velo que te ciega tu entendimiento. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que sigas en el placer. Él quiere que sigas en el deleite. ¿Y para quiénes son? Para los que se encubren. Para los que se pierden. ¿Por qué? Porque el que los gobierna es la carne, no es Dios. Dios es espíritu. Y su espíritu es el que guió a Jesucristo al desierto. Y su Espíritu Santo que tenemos y que reposa en nuestras vidas es el mismo que debe de guiar nuestros pasos por senda de justicia por amor de su nombre. No como yo quiera caminar. Entonces nada más voy a traer el Espíritu Santo ahí cargado. Porque déjeme decirle que cada una de las acciones que yo haga fuera de su voluntad, yo estoy contristando al Espíritu Santo. Y si usted no se arrepiente de su mal proceder y de sus malas palabras o sus hechos, déjeme decirle que Dios no va a estar con usted. O sea, Él es un caballero, Él lo va a dejar. Así como usted un día lo aceptó y Él llegó a su corazón, le abrió su puerta de su corazón, Él entró, Él moró y cenó con usted, pero no para que siga usted con una mente corrompida, con sus deseos carnales, sino para ahora hacer su voluntad y caminar en su verdad, y todo lo que haga es para bien, para edificación. La luz del glorioso evangelio de Dios. Ya, está para todos, pero no es para todos, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y hay de aquellos que están predicando y enseñando que todos son salvos. El día de mañana no se queje cuando usted esté chillando allá en el lago de fuego. ¿Sí? Porque lo que solo trae salvación y vida eterna es el evangelio del reino. Y Él utilizó a sus discípulos, sus apóstoles, que le fueron fieles hasta el final. Y así como ellos fueron fieles, así nosotros tenemos que permanecer fieles. Porque si nosotros nos apartamos de su fidelidad, de su bondad y de su autoridad, nosotros vamos a ser guiados por nosotros mismos y por el enemigo. Porque dejas que te guíe Jesús o te guía el enemigo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Quién es el que te guía? ¿Espíritus malignos? ¿Espíritus inmundos son los que gobiernan tu vida? Tú eres el que tiene que discernirlo.
tú eres quien te debes que examinar. ¿Sí? Su palabra nada más es la que nos redarguye, es la que nos corrige, y tú eres quien toma la decisión, obedecerla o ignorarla. El juicio final va a ser para la persona. Él nos va a dar conforme a nuestros hechos, conforme a nuestro testimonio. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. ¿A quién están predicando? A Jesús. Y yo soy un servidor de usted. Y soy un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy más que nadie. Yo soy un miembro del cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y usted de igual manera. Y cada miembro tiene una función. Y usted tiene que examinarse qué función es la que debe desarrollar dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todos tenemos una función que cumplir aquí en esta tierra. Y no nada más con pura palabrería, con hechos, con testimonio. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Porque si usted está en la iglesia y vive con sus ojos naturales, pues nada está haciendo. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. ¿Ya lo tienen? Y dice así: por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay de mí, Señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Vemos que su criado de Eliseo se llamaba Giezi, y él vivía en lo natural. Y en lo natural no puedes ver lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque él miraba al ejército asirio que estaba rodeándolo. Y él estaba viendo con sus ojos naturales. Y cuando tú ves con tus ojos naturales, siempre te infunde temor. Siempre te infunde miedo. No de honrar a nuestro Señor, sino del qué me va a pasar. Me van a matar, me van a secuestrar, me van a robar. Y esta persona vivía y caminaba con ojos naturales. Pero Eliseo, que vivía en lo sobrenatural, ¿qué le dijo? Señor, ábrele los ojos para que vea. Espirituales. ¿Le obedeció el padre? El padre respalda a su hijo también. ¿Y qué aconteció? Que los ojos de Giezi fueron abiertos. ¿Qué vio? Carros de fuego y de caballos. Porque ¿de quién es la venganza? ¿De quién es la batalla? De nuestro Señor. Él es el que va a pelear la batalla por tu persona. Porque no es con espada ni es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Si tú quieres ganar una batalla en tu carne, en tu naturaleza, vas a perecer. Vas a fracasar. Las batallas más importantes que vengan a tu vida en este mundo, no las vas a poder pasar. Con tus ojos carnales y naturales. Tienes que vivir en lo espiritual. Porque Dios es espíritu y el Espíritu de Dios es el que nos da el poder y la
fortaleza para vencer todo designio y toda artimaña del enemigo. No unas sí y otras no, todas. Por eso somos más que vencedores. No que una vencí y otra me no. Más que vencedores. Y vamos a ir tomando lo que Dios nos está enseñando, que vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a ir escalando hasta que estemos allá donde nuestro Padre ya tiene preparadas moradas celestiales. Cuando tus ojos estén conectados con el Papi. Cuando tus ojos están conectados en este mundo, no podrás ver nada ni tener nada. Al contrario, te van a ir llegando consecuencias, aflicciones que te van a ir desahuciando, que te van a ir perdiendo la fuerza de tu persona. Vas a ir perdiendo el vigor de tu persona. Hay muchos que entran a la iglesia cristiana, entran sanos. Y después de 2, 3, 4 años están enfermos. O sea, ¿qué no debe de ser al contrario? Si Jesús vino por los enfermos, entraste a la iglesia cristiana y ahora resulta que estás enfermo. ¿Cuál es tu proceder? ¿Cuál es tu manera de vivir? Examínese. Porque a nosotros nos corresponde examinarnos. Si queremos ver la gloria de Dios, va a ser a través de la relación. No a través de nuestros ojos naturales que tenemos, no. Va a ser con los ojos del Espíritu Santo. Y podemos caminar en nuestro presente y podemos visualizar nuestro futuro y final. Porque estos grandes hombres de Dios, estos que profetizaron como Isaías la venida del Señor, la muerte de nuestro Señor, ellos la profetizaron no 10 años, 20, cientos de años, siglos, porque ellos vivían en el Espíritu. Y cuando uno vive en el Espíritu, los deseos de la carne se terminan. Ahí quedan. Cuando usted vive en el Espíritu, los deseos de su carne perecen. Vayamos a Tito, capítulo 2, del versículo 11, vamos a comenzar. Dice, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar, exhortar y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esta es la carta de Pablo a Tito. ¿Sí? Y Dios, ¿por qué pagó el precio? Para presentarse a sí mismo, a tu persona. Él te rescató de las tinieblas y te puso en su luz admirable para presentárselo, para presentarte delante de su trono. Y tú tienes que purificarte, tú tienes que santificarte para estar siempre en santidad, para vivir siempre dentro de su voluntad. Porque si nosotros no entendemos que Él fue el que pagó el precio por usted, por mí, por todos los que estamos caminando dentro de su voluntad, no podemos honrarlo. Tenemos que honrarlo, tenemos que amarlo, tenemos que bendecirlo y reconocer que la razón por la cual estamos aquí, Él es Él. No hay nadie más. Que así como respiramos el aire a cada momento,
Así debemos de acordarnos de Él a cada instante, porque si dejamos de respirar, este cuerpo va a perecer. Y si usted no se le olvida que Él fue el que pagó el precio para presentárselo sin mancha y sin arruga delante de su trono, o sea, Él se lo va a presentar a sí mismo. Pues este es Arturo, andaba en el pecado, ahora lo presento en santidad. ¿Por qué? Porque viene la transformación, no viene de usted, viene a través de su Espíritu Santo. Y háblalo luego de la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Jesús. En la verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. A toda, no dice que a unos, a todos. Muchos no quieren, ok. Es gratis. Nada más se requiere obedecer y estar dentro de la voluntad del Padre. No dice que nada más a toda la humanidad. Él vino por todos los pueblos, todas las naciones, lengua, raza, llámese como se llámese. Él no hace acepción de personas, pero usted toma la decisión, porque su decisión va a ser lo que va a permitir que Él obre en su vida o que usted siga caminando dentro de su plan y su propósito. Porque como seres humanos tenemos planes y propósitos, humanamente hablando, pero todo se facilita cuando todo lo causamos dentro de la voluntad de nuestro Padre. Soñamos como hijos, como padres, pero cuando todo está dentro de su voluntad, dentro de su orden, todo se facilita más. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. La verdad, ¿qué es lo que nos enseña? La verdad nos enseña algo muy, 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 muy agradable a nuestras vidas. Y es rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Si usted no practica la verdad, usted va a seguir haciendo lo que de las pasiones mundanas. La impiedad, el pecado, la maldad. Cuando usted camina en la verdad, viene dominio propio sobre su persona. Porque la verdad es Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero como usted no practica la verdad, usted vive enlazado en el pecado, en la impiedad y la maldad. Y que a final de cuentas lo va a llevar a una muerte repentina aquí en este mundo y una muerte eterna allá en el infierno. Usted decide cómo quiere terminar, porque aquí es de voluntad. Usted decide dónde quiere poner su voluntad, en las manos del alfarero o del maligno. Aquí nada más hay de dos. Aquí nada más hay dos caminos. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué era lo que hacíamos en el mundo? De mal en peor, de mal en peor. Tomábamos, nos drogábamos, robábamos, nos peleábamos. Todo mal. ¿Y por qué nos rescató? De toda maldad. Ahora para hacer todo lo bueno, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y ese es el testimonio que debemos de reflejar nosotros aquí en este mundo, con nosotros mismos, con nuestros hijos, con nuestro prójimo, con quien sea. No para seguir haciendo cosas malas. Entonces, ¿para qué pagó el precio? Para que usted siga haciendo lo que a usted le plazca. Eso no es así. Es un plan y un propósito por el cual Él pagó el precio, para que usted ya no siga haciendo lo malo. Ahora para que usted haga lo bueno,
lo agradable y lo perfecto, que es lo que le agrada a nuestro Padre de las luces. Porque si nosotros somos luz, las tinieblas huyen. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué sigues pecando y haciendo las cosas malas? Si cuando la luz llega, las tinieblas huyen. Eso es lo que me enseña su palabra. ¿Por qué sigues obedeciendo al maligno? Porque la luz no te ha resplandecido, y no te ha resplandecido porque tu voluntad no está aceptarlo. Nada más una tradición y una costumbre de venir a tomar un lugar. Porque cuando la luz llega, viene el entendimiento, viene el discernimiento, viene la revelación de la palabra a tu vida. ¿Por qué? Porque ese es el plan y el propósito de Dios. Él es el que produce el querer como el hacer, y Él es el que da el crecimiento. Aquí no se trata del ser humano, todo es de nuestro Señor. Y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Fíjese. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Él nos saca de toda maldad y nos pone en su reino de su Hijo amado. Cuando nos pone dentro de su reino, Él nos purifica para sí mismo. Nos santifica. O sea, quita todo desecho, todo pecado, toda maldad, toda injusticia, toda impiedad. Él lo saca. Por eso Él nos tomó y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, en el cual hay luz verdadera. ¿Para qué? Para presentarnos a sí mismo con Él. O sea, yo tengo que venir y gracias, Padre. Y yo me presento, no necesito que me presente. Yo vengo y me presento, gracias, Padre, por darme un nuevo día, por darme un nuevo amanecer. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por poder respirar un nuevo amanecer, un nuevo día. Yo solo me presento. No necesito que me presente Él. Porque tengo un corazón agradecido. Y los que no tienen gratitud, tienen ingratitud. Y son los que no saben qué hacer. No saben que tienen que venir y postrarse por un día más, por lo que te hizo, porque te sanó, porque te dio un trabajo, no sé. Todo lo ven natural con estos ojos. Pero nada es natural, todo es sobrenatural, tanto lo del enemigo como lo de nuestro Padre. No podemos verlo con estos ojos naturales. Tenemos que verlo en lo espiritual. Esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. El que quiera recibir la exhortación, que la reciba. Al que quiera recibir la reprensión, que la reciba. Si quieren estar dentro de la voluntad de nuestro Señor, Él no va a andar solapando lo que usted está haciendo, ni mucho menos le va a chantajear. Usted tiene que tomar una decisión, y esa decisión lo va a llevar a la decisión que haya tomado. Porque si usted toma una decisión buena, es ilógico que le vaya malo. ¿Sí? Porque de lo bueno viene lo agradable, y de lo agradable viene lo perfecto, y es donde viene la perfección sobre su vida. Y con esto vamos a ir terminando. 2 Corintios 3, versículos 5 y 6. De 2 Corintios. Y dice así la palabra: no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. ¿De dónde viene la capacidad? ¿De dónde viene la sabiduría? Esto es lo que Pablo estaba enseñando. No somos competentes porque nuestra fuerza
en nuestra integridad, no. Es en el poder que Dios nos da. Es en la sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces. O sea, vamos a ser siempre incompetentes cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero vamos a ser competentes dentro de su voluntad cuando estemos caminando y haciendo lo que Él nos está enseñando. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Quién es el que te capacita? Nuestro Señor. Si usted no se deja que Él lo capacite, no hay nadie que lo capacite. ¿Sí? La letra mata. Hay muchos que dicen, no, que empiezan a estar contendiendo con la misma palabra de Dios. Si la palabra no es para contender, es para edificarnos los unos a los otros. Pero como se creen también que ya todos lo saben, y no, aquí dice y así dice. ¿Y el Espíritu qué te dice? Eso te dice la palabra. ¿Qué te dice el Espíritu? La palabra mata, el Espíritu te da vida. El Espíritu es el que te da la revelación de la palabra para que llegues a ese destino final, porque la misma palabra te va a matar. Si tú la tomas como tú la quieres hacer, es una espada que con ella misma vas a perecer, porque la vas a tomar como tú crees, como tú piensas. Y todo tiene que ser a través de una revelación, y la revelación va a venir a través de la relación. Estamos en un nuevo pacto. Estamos en el pacto de la gracia, y la gente que por gracia dice, pues ahorita me voy a darme una cerveza, como que estamos en la gracia, como que no pasa nada. No, cuando la gente tiene sus sentidos espirituales despiertos, sabe honrar a su papi, sabe amarlo, sabe obedecerlo, sabe caminar en su verdad, serle íntegro de los pies a la cabeza. Así como Él se entregó, Jesús, todo, así nosotros debemos entregar nuestro todo, sin condición. Porque Él no puso condiciones. Él se dio a sí mismo para el rescate de toda la humanidad. Y de igual manera, cada uno de nosotros, cuando tenemos ese corazón agradecido, siempre vamos a depositar nuestro todo. Porque Él sabe hacer las cosas mejor que tú, que yo y que todos. Y cuando tú los pones dentro de su voluntad, Él va a cumplir su plan y su propósito, sin que falte cosa chica ni grande en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Él es el que nos va a capacitar. No es el hombre a través de tanta palabrería. No es el hombre a estar perdiendo tanto tiempo, no. Es su palabra, porque su palabra es poder. Su palabra tiene poder para levantar toda circunstancia, por muy difícil que sea para la persona. Así que tenemos que examinarnos y tomar decisiones sabias. Que tenemos que reflejar a Jesús como en un espejo. Tenemos que reflejar la gloria de nuestro Padre. Y cuando reflejemos la gloria de nuestro Padre, vamos a ver las bendiciones, porque todo es sobrenatural. Nos van a alcanzar, porque dice su palabra que Él es el que abre puerta, y cuando Él abre puerta no hay nadie quien la cierre. Y eso es lo que creo, y eso es lo que debemos de creer, porque cuando Él abre puertas de bendición no hay nadie quien la cierre. No importa quién sea, Él es el autor y consumador de la fe, de todas las cosas. Precisamente tenemos que tomar decisiones. Si tenemos que arrepentirnos, hay que arrepentirnos. Si estamos caminando dentro de su voluntad, gloria a Dios. Va a venir ese crecimiento con mayor auge, con mayor poder sobre la vida de cada uno de sus hijos. Gracias te damos, Padre,